intercambiando opiniones con mi esposa. Así que hoy no ha venido, así que lo recibimos en el espacio del estudio Génesis. Recibimos... Yo te quiero decir una cosa, que vamos a seguir con la charla, después del mediodía, con el tema que trae Diego Güenz de Génesis Asesores, hoy presentando la Asesoría Express. El tema del día. A ver. Tu dinero bajo control. Presupuesto. ¿Qué tema? ¿Qué tema, no? No sé si... No te va a separar, Edgardo, pero capaz que te van a retar igual después de que hablemos del tema. Seguramente, Ay, seguramente. Bueno, a ver, cuando uno tiene un comercio, a ver, yo digo lo primero, tenemos que conocer sobre ese comercio, cómo armarlo, qué es lo que tenemos, cuánto podemos gastar, cuántas son las ganancias. Realmente la gente, a nivel general, la que se va a poner un negocio, la que pone un emprendimiento, una empresa, ¿tiene en cuenta las prioridades financieras, Diego? ¿Qué tal? Buenos días. Mira, probablemente te diría que más de un 50% no. Son muy poca la gente que presupuesta, planea, prevé, analiza el futuro del negocio, ¿sí? Este es un tema que más allá de, digamos, de que lo podemos hablar para un emprendimiento, también está aplicado a una casa, ¿sí? A una finanza personal, al ciudadano de a pie, de día a día, ¿no? Pero bueno, volviendo un poco a lo que vos me comentás, y salió un poco a raíz de todo esto, ¿no? De negocios que por ahí te consultan, de gente o amigos conocidos que tienen algunos problemas que no llegan a fin de mes y muchas veces no llegan por cuestiones que no se dan cuenta. Tienen ese pequeño gasto hormiga que uno le dice, o gasto que uno no identifica, y que cuando tiene una noción de eso se da cuenta que está gastando en cosas por ahí innecesarias. Claro, porque son 1.000 pesos por día, pero claro, al mes son 30. Claro, exactamente. Un poco, bueno, el presupuesto es una herramienta financiera que no es nueva, es viejísima, ¿sí? Las pymes, las empresas, el comercio lo debería utilizar, lo utiliza, ¿sí? ¿Para qué? Para justamente planificar financieramente su mes. Vamos a tomar a corto plazo, mensualmente, ¿sí? Voy tomando nota. Bien, ¿qué es un presupuesto? Básicamente es una planificación de gastos, es decir, yo tengo un control con este presupuesto o asigno partidas, ¿sí? Durante un mes a ciertas cuestiones. Por ejemplo, ¿qué se anota en un presupuesto? Básicamente, todos mis ingresos, ¿sí? Sea sueldo, alguna changuita extra, ¿sí? Trabajo horas extra, lo que sea, ¿sí? Lo segundo que registro en este presupuesto es qué gastos tengo, ¿sí? Todo. Ya nosotros hemos tocado un poco este tema en otra charla, pero bueno, es un poco una ampliación un poquito más grande. Todo. Desde que me levanto a la mañana hasta que me acuesto a la noche, todo, en qué gasté, ¿sí? Y como tercera parte, digamos, yo hago un análisis de esos ingresos y de esos gastos. ¿Para qué? Para poder planificar o ajustar donde yo veo que estoy mal, ¿sí? Por decirlo de alguna manera. Eso es un concepto así básico, general, de lo que es un presupuesto. Pues obviamente hay muchos tipos de presupuestos según lo que vos lo quieras usar. Pero vamos a usar un presupuesto simple, sencillo, para el ciudadano común, para el microemprendimiento, para la pyme, para la empresa, ¿sí? Perfecto. Anotar mis ingresos, mis gastos, para en base a eso planificar partidas. Vos decís, por ejemplo, mis gastos. ¿Anoto los bizcochitos que llevo de mi mamá para tomar mate? Sin duda, sin duda. No quiere decir que no los tengas que llevar, sí que lo anotes, ¿sí? Por eso te digo, siempre cuesta el primer mes o los primeros días anotar, si no, ¿por qué voy a anotar? Si son 100 pesos, si son 1.000, si son 2.000, digo, no, hay que anotar todo. Porque ahí yo voy a descubrir 3 tipos de gastos, básicamente, que yo lo he resumido en 3 tipos. El gasto deseado, ¿sí? Que por ejemplo me quiero comprar una ropa. El gasto necesario, la comida, por ejemplo. Y el gasto indeseado, o ese gastito que después nos arrepentimos de haberlo comprado, o el impulsivo, por decirlo de alguna manera, ¿sí? Que nos pasa a todos. Pero ¿y cómo hacemos para tener o ser conscientes de esos 3 gastos y no gastar de más? Bueno, ahí está, ya empezar a distinguir ese tipo de gastos ya nos va a ayudar a nosotros, por lo menos a decir, mirá, acá tengo algo que venía gastando que tal vez no lo necesito ahora, ¿sí? No quiere decir que uno lo necesite, y que podría ahorrar para un futuro, para otra cuestión, ¿sí? Estoy pensando en un emprendimiento o en casa. La luz hay que pagarla, los impuestos hay que pagarlos, si tenés emprendimiento
bueno, los gastos de Arca para poder funcionar, para tener una actividad lícita, poder brindar la facturación, poder atraer más clientes. Digo, ¿qué pasa en esos gastos donde a veces, bueno, tenemos, qué sé yo, un ingreso de 1 millón, pero que la boleta de la luz nos vino un poco más de lo que esperábamos? Exactamente. El presupuesto se hace mes a mes, por decirlo de alguna manera, ¿sí? Porque todos los meses puede variar mi ingreso, por ejemplo, claro, puede variar mis gastos, ¿sí? Entonces, esa es la herramienta un poco presupuestaria. Ahora voy a decir una frase que después lo van a entender. Pero digo, en el caso bueno, yo tengo los gastos fijos, esto que vos estás diciendo, por ejemplo, el monotributo, la luz, que si bien yo no puedo saber cuánto es, pero mínimamente yo sé que tengo un costo mínimo todos los meses que pagar, un alquiler, si tuviera un alquiler. Los costos fijos. Eso es un costo fijo, exactamente. Un costo variable, que ahí puede ser, bueno, si tengo un kiosco, si compro más mercadería, menos mercadería, no sé, un seguro que a veces puede variar según o no, o puede ser fijo, también depende. Y después tenés ese costo eventual, una rotura, una vidriera, no sé, se me quemó la heladera, que eso, bueno, uno no lo puede prever. Puede tener una previsión, entramos en otro ámbito, pero digo, que esos son los que nos descolocan un poco de nuestra economía diaria. Existe esto de que, bueno, pago lo fijo para ponerle un nombre, los otros gastos que tengo, los deseables y los necesarios, ¿sí? Pero tengo que dejar un poco de tener el ahorro, esa palabra ahorro, tenerlo también como si fuera un gasto para que todos los meses me quede algo por si me pasa otra cosa. Bien, te voy a decir una frase. El ahorro no es lo que me sobra, sino es lo que primero separo. ¿Me explico? Porque si uno espera llegar a fin de mes y que le sobre plata para ahorrar, muy probablemente nunca ahorre, ¿sí? Porque nos pasa a todos. Sí. Entonces, justamente el presupuesto es definir esto. Una de las partes del presupuesto, por ejemplo, es, una vez que yo tengo definido todas estas cuestiones, ¿no? Mis ingresos, mis gastos, que ya analicé si es fijo. Lo de fijo variable uno lo comenta, pero bueno, no es tan necesario. Pero sí dividir, por ejemplo, en vivienda, alquiler, luz, tener ropa, ocio, salidas, comedor. Ese presupuesto relacionarlo con mi vida diaria o con mis metas. ¿Sí? Yo lo estoy aplicando, lo estoy pensando siempre desde el ciudadano común y no tanto, pero se aplica al negocio. Por ejemplo, ahí están las que se llaman, o por lo menos está definido así, las metas SMART. ¿Sí? ¿Qué son las metas SMART? SMART tenés la S de, bueno, ahí está un poquito, es de específico, la M de medible, la A de alcanzable, la R de relevante y la T de tiempo. ¿Qué significa esto? Que yo tengo que tener una meta que sea específica, que la pueda medir, que sea alcanzable a mi presupuesto, obviamente, que sea relevante para mí y que tenga un tiempo. Te doy un ejemplo claro: ahorrar 300.000 pesos en 10 meses para comprarme una computadora nueva. ¿Me explico? Medible, alcanzable, con un valor específico, con un tiempo específico de 10 meses. ¿Sí? Digo, eso es mi meta. Yo cuando tengo esa meta, o digo, bueno, esa es una meta, estamos hablando de corto plazo. Siempre menos de un año es un corto plazo, a partir de un año ya es mediano plazo, ¿sí? Digamos, en base a esa meta que yo tengo, digo, bueno, yo de lo que ingreso, separo. Yo pongo un porcentaje, yo siempre hablo de la regla 50-30-20, 50 para gastos necesarios de todos los meses, 30 para ese gasto deseado, ¿sí? Que por ahí no es tan fijo, y 20 para el ahorro. Es una regla, obviamente, que uno lo puede ir variando. Entonces digo, bueno... Pero es un buen punto para armar un presupuesto si no lo estamos haciendo. Entonces yo digo, bueno, tengo me planeo esto, ¿no? Lo de comprarme una computadora en 10 meses. Digo, bueno, yo tengo que ahorrar de lo que yo gano vamos a suponer, un 5% todos los meses. Entonces cuando yo cobro, separo ese 5 para ese gasto específico que es comprar una computadora. Para tu meta. Para tu meta. Y si lo puedo distinguir para qué es, mejor. Donde yo veo un fondo que diga comprar computadora o viajar a Bariloche o lo que sea que necesite, ¿sí? Digo, porque eso también hace que uno se incentive a seguir ahorrando, porque si uno le pone, lo separo, me lo termino gastando, porque no sé para qué lo tengo ahí. Estoy pensando, Diego, en esto. Aquellas personas que tienen un emprendimiento o quieren empezar un emprendimiento, que pueden ir a Génesis para que ustedes lo asesoren correctamente con esto. También muchas de las personas que uno habla, que
que a lo mejor hasta hay gente que no tiene trabajo, sino que percibe algún otro ingreso, dice, no me alcanza, no sé en lo que gasto. Digamos, esto de aprender a controlar, no sé, en esta educación financiera que se habla mucho ahora, pero que pocos conocemos porque no nos enseñan, ¿ustedes nos podrían asesorar? Sí, por supuesto. Bueno, es un poquito esto lo que estamos haciendo. El presupuesto, ¿qué me muestra a mí? ¿A dónde quiero llevar yo el dinero? Y no dónde se me va el dinero. Claro. Por ejemplo, si yo no anotaría, no sé a dónde se me va. Yo, en cambio, con el presupuesto sé a dónde lo quiero enviar o cuál es mi meta, a dónde quiero llegar, si quiero cambiar el auto, si quiero comprar una máquina para el negocio, ¿sí? Me explico, si quiero reinvertir para abrir una nueva sucursal. Todo depende en qué situación estoy en el momento, ¿no? Dentro de esa regla que me encantó, 50, 30, 20, ese 20 que sería el ahorro, ahí estaría... ¿Lo podríamos conectar con el fondo de emergencia o debería tener como presupuesto aparte fondo de emergencia? No, lo podemos meter ahí. Por ejemplo, volviendo al ejemplo de la computadora, dijimos Sí. 10 meses. Bueno, yo tal vez tendría que poner 12 meses, ¿sí? Y Claro. guardarme 2 meses para un fondo de emergencia por las dudas. ¿Por qué? Porque si no, yo tomo por ahí y me lo gasto. Lo ideal sería tener un fondo de emergencia 2 o 3 meses previo. ¿Para qué? Para todos estos gastitos que por ahí puedan surgir inesperadamente, y no tomar de lo que yo venga ahorrando, ¿sí? O dentro de ese 20, como vos lo dijiste, podemos tomar una parte para un fondo de emergencia, lo que yo quiera, un 5, un 10, todo depende de lo que yo ahorre o de lo que yo quiera ahorrar, ¿sí? Vos sos contador, Diego, y en esto que se habla mucho, ahora y hay mucha promoción en las redes sociales y demás, que terminás hasta confundiendo lo que es la educación financiera, porque depende a quién escuchás, depende cómo te lo presentas. Y vos nos tendrías, a nosotros, los ciudadanos comunes, que tenemos que empezar a hacer un presupuesto, a controlar nuestro dinero, a dónde o cómo se gasta y que me pueda alcanzar a fin de mes, porque no debo gastar más de lo que ingresa para no tener estos dolores de cabeza. ¿Qué sería tu consejo? ¿Cuál sería tu consejo en educación financiera para ponerle un título? Sí, hay muchos. Hoy en las redes sociales está inundado, ¿sí? Obviamente que muchas veces te tiran un tips y cuando vos querés preguntar te quieren cobrar para hacerte un curso de Claro. educación financiera. Yo creo que es necesario hoy en día incorporarlo a la escuela, ¿sí? La educación financiera, porque es un tema muy importante. Lo hablábamos ayer con varios comerciantes. Vemos diariamente las estafas que hay, Sí. digo, lo relaciono un poco con esto, porque por ahí uno desconoce, uno no llega a fin de mes, entonces se ilusiona de que si yo pongo una platita acá, voy a retener ¿viste? Digo, y ahí está un poco lo de la cultura y el no conocer o el no entender ciertas cuestiones. Y el hecho ya hoy, por eso lo dijimos la otra vez en la charla anterior, el hecho de anotar y ver en qué gasto, a mí me va a hacer una fotografía de en qué estoy gastando. Y ahí me voy a dar cuenta de un montón de cosas. De un montón de cosas, donde yo ahí puedo mejorar. Y ahí ya va a cambiar mi forma de ver el dinero. Al dinero no nos alcanza a nadie. Digo, siempre vivimos con lo justo, siempre. Pero bueno, lo que yo puedo hacer es ordenarme para que ese dinero sí me alcance, para que sí pueda llegar y hasta incluso en algunos casos hasta ahorrar. Ayer también hablábamos con algunos comerciantes sobre esto, viste que hay un parate, que no es solamente en la ciudad, en general. En general. Pero vos decís, bueno, una tarde ayer fue miércoles, parecía un día feriado, había poca gente, entonces, bueno, entonces hablábamos de a qué se debe todo esto. Entonces yo te decía, a lo mejor es una opinión muy personal, creo que la gente en una época que toda la pasamos mal, nos fuimos encontrando con las tarjetas de crédito. La tarjeta de crédito es una lluvia que va cayendo y cuando se te tapó el desagüe sonaste, y creo que va por ahí también, vamos porque como decís no alcanza, pero creo que los tips que has dado me parece son los correctos, empezar a anotar, a ver también esto del 50, 30, 20 me gustó, que más o menos creo que va por ahí, ¿no? Sí, más allá que algunos a lo mejor no llegamos ni siquiera Exactamente, es un porcentaje, no tiene que ser exacto, digo, ¿no? Uno le pone un porcentaje, Sí. porque uno sabe cuánto gana y en qué gasta, y obviamente esto está adaptado a cada presupuesto, desde el que gana 2 pesitos hasta el que gana un montón, ¿sí? Sí, O sea, la regla es la misma para todo. Y coincido, la tarjeta cuando uno no tiene mucho control puede ser un peligro porque, digamos, uno tiene crédito. Tengo casos de gente que se le hace imposible hasta pagar la tarjeta o refinancia la cuota que ya venía de la tarjeta
Y digo, y eso de ahí cuesta muchísimo salir, muchísimo salir. Y ahí sí que no te alcanzan ni los presupuestos, digo, porque tenés que pedir otro crédito para pagar el otro y seguís pagando el... Digo, es un tema, es un tema. Yo entiendo, digo, que por ahí mucha gente tiene esa herramienta y hoy los bancos ofrecen tarjetas casi a mansalva, pero bueno... Claro. Y la otra que te quería preguntar, Sí. es que generalmente creo que a todos nos pasan las ilusiones, porque yo también lo he vivido, ¿no? El hecho de decir, bueno, tengo mi primer trabajo, me pagan un sueldo, estoy en regla. ¿Cómo hacer para que ese muchacho, esa chica que entró en realidad, que no diga, no, bueno, ya me quiero comprar la moto, ya me voy a vivir solo, ya me meto en cuenta con electrodomésticos y ya cuando te diste cuenta no tenés plata? Sí, sin duda. Nos ha pasado a todos que el primer sueldo lo queremos gastar Ya lo entero. tenés embargado. Yo te diría, bueno, gastalo si querés, pero bueno, gastalo hasta donde te alcance, ¿no? Obviamente. Pero no, siempre otro consejo, ahorrar primero y comprar después, ¿sí? Claro. Las herramientas financieras están para usarse, las tarjetas de crédito, los créditos están para usarse, ¿sí? Pero con moderación y siendo consciente de si lo puedo pagar. Por ejemplo, otro cálculo que me manejo yo. Por ejemplo, yo tengo destinado de mi ingreso cierta parte para pagar cuotas de tarjeta. Yo no puedo superar ese ingreso porque sé que después no lo puedo pagar. Claro. Entonces, si yo este mes ya estoy pasado, o estoy justo y quiero comprarme otra cosa, espero un mes más o hasta achicar mi cuota para volver a generar, ¿no? Vamos a suponer, yo voy a pagar 300.000 pesos por mes de cuota de tarjeta. Yo de ese monto no puedo pasar. Porque si yo lo paso, ya entro a complicarme financieramente yo innecesariamente. Claro. ¿Sí? Más allá de que lo necesite o no, lo que venga. Es un tema también, porque hay otra cosa que yo muchas veces veo, sobre todo en amigos, por ahí la empresa tiene un poco más de precauciones o tiene otro tipo de herramientas. Pero lo veo en amigos también. Como tengo límite en la tarjeta, sigo. Después cuando llega a fin de tengo que pagar 1 millón. Sí, ¿cómo? Cobro 1 millón y lo tengo que pagar en la tarjeta. Y sí, porque no me di cuenta, no analicé, no vi, ya tengo cuotas anteriores y le sigo sumando nuevas cuotas. Entonces es un tema. Entonces ahí también podríamos aplicar una regla, decir, bueno, yo de este X, de mi ingreso, separo X para pagar la tarjeta y no puedo superar ese monto de tarjeta por mes, o de cuota, supongámosle, ¿no? Si yo tengo 2 o 3 cuotas, pero que sumen ese monto. Y otra cosa que también parece está bueno hablarlo, el tema de la bancarización, ¿no? Y la mayoría de la gente, antes uno cobraba y hacía un bollito, que hay un comercio que nos escuchan siempre, que yo voy, me encanta porque tiene un papelito con una gomita, dice Radio Molina, por ejemplo. Antes teníamos la plata en efectivo, entonces guardábamos, bueno, pagamos la luz, esto, y lo que me queda dividíamos ahí. Perfecto. Hoy ya no, con esto de la bancarización parece que la plata como que no tiene valor. Sí, por eso uno no detecta, no ve, no cree que no cobra, que no tiene cosas, pero bueno, o así como entra también sale, no sé, porque es cierto, uno no la ve en físico. Claro. Entonces lo del rollito, volviendo a lo del rollito y anotar que separaban para qué iba a pagar cada cosa, hagámoslo anotándolo. Hoy hagámoslo de manera virtual, porque hoy yo transfiero, porque hoy yo pago el impuesto por internet, por una billetera virtual, es exactamente lo mismo. Exactamente lo mismo, un poquito más avanzado, obviamente, ¿no? El consejito del día. Armen el presupuesto, registren todo, anoten todo y de esa manera de a poquito pueden ordenarse financieramente. Estamos hablando de negocios, de particulares, de personas que tienen ingresos. No es necesario tener un comercio, una empresa para tener un orden financiero, Diego. No, sin duda. Estos, son herramientas que la tenemos todas las personas, todos los ciudadanos y obviamente los negocios, las empresas, ¿sí? Repetinos, porque a la doctora siempre le pedimos el número de WhatsApp y vos siempre nos salvás ahí las papas mandándonos un mensajito. El número de contacto donde Morena los va a atender. Recuerden que Estudio Génesis trabaja en horario corrido. Pueden solicitar una entrevista con Diego, que es contador público, y empezar de a poquito. Él los va a asesorar en esto de los presupuestos. Sí, el número de teléfono es 52 46 95. ¿Sí? ¿Repetimos? 52 46 95 es un número de WhatsApp, ahí pueden escribir, ¿sí? No llamen porque no lo van a atender probablemente, así que, pero sí dejen un WhatsApp que nosotros nos comunicamos y enseguida entablamos conversación para lo que necesiten. Así sea, para que le ayudemos a armar un presupuesto. Bien, y otra también que está buena, si bien lo que hablaron hoy es el tema tu dinero bajo control, presupuesto. Es que, por ejemplo, hoy la mayoría de la gente ya, el que pone un almacén, un comercio, lo que tiene, ya tiene que estar
es tener todo en regla para poder facturar, para hacer factura de más. Ustedes lo asesoren en todo eso, ¿no? Sí, sin dudas. Bueno, ellos ya tienen una carga Sí, pero impositiva, ya por para que decirlo de sepan alguna que- manera más, pero sí, sin trabajen duda. ahí. Sin duda. Hoy, con esto de que no tengo el billete en físico, pero Claro. lo tengo en billetera, lo tengo que facturar. Así que ya entro Claro. en otro punto, pero sí. Que se comuniquen contigo. Exactamente. Un montón de cosas ahí esperando en el estudio Génesis, Mariela. No te olvides de esto, metas financieras tiene que ser SMART, específica, medible, alcanzable, relevantes y tiempo. Siempre ponele un tiempo a tu meta. Me encantó. Y lo de que ahorrar no es lo que me sobra, sino lo que primero separo. Qué va. Repetilo. Ahorrar no es lo que me sobra, sino lo que primero separo. Me encantó tus tips. Gracias por venir a visitarnos. Gracias a La ustedes. verdad, muy lindo, ¿viste? La próxima ni vos de nuevo. Gracias, nos vemos. La gente de estudio Génesis pasaba por los micrófonos de la radio. Voy a compartir un poquito de música, a ver qué tengo por acá. Vamos, tranquilo, vamos con uno tranquilo. A ver si encuentro el que me gusta a mí, de ella, Isabel Pantoja.